Un cordial saludo. En esta ocasión voy a presentar el anteproyecto de investigación titulado Barreras, oportunidades y estrategias para el cumplimiento de la Ley 2466 de 2025 en las empresas de Guadalajara de Buga. Para iniciar, este año fue aprobada la Ley 2466 de 2025, que es la ley que promueve el cumplimiento por cuotas progresivas de contratación de personas con discapacidad en las empresas que cumplen el criterio de número de empleados. A raíz de esto surge la necesidad de saber y conocer cómo las empresas afrontan este tipo de normativas, qué oportunidades surgen, qué barreras enfrentan, qué estrategias generan. Dicho esto, la pregunta que guía este proyecto de investigación es cuáles son las principales barreras, oportunidades y estrategias que condicionan el cumplimiento de la ley. A su vez, las preguntas específicas, que son cuáles son las principales barreras que condicionan el cumplimiento de esta ley, qué oportunidades surgen en la implementación de estas normas y qué estrategias facilitan o limitan el cumplimiento de este tipo de leyes. A su vez, el objetivo general, que es analizar las principales barreras, oportunidades y estrategias que condicionan el cumplimiento de esta norma y sus objetivos específicos, que es identificar las principales barreras que condicionan el cumplimiento, determinar las oportunidades que surgen y describir las estrategias que facilitan. Como primer medida para este anteproyecto se realizó un análisis bibliométrico, el cual es un método estadístico y cuantitativo que permite conocer y evaluar la producción científica respecto a un tema determinado. En este caso, mediante la construcción de tesauros de búsqueda con conceptos relacionados con la discapacidad, la inclusión laboral, se obtuvo en la base de datos de Scopus una muestra de 391 documentos publicados entre el 2000 y el 2025. Aquí se evidenció la evolución de la producción académica en esta temática, donde en el año 2018 se empieza a presentar un crecimiento exponencial, llegando a un pico en los años 2020 y 2025 con una cifra de 80 publicaciones anuales bajo esta temática. Se identificaron también los países líderes como Estados Unidos con 80, España con 69 y Australia con 38 publicaciones. Por parte de Latinoamérica tenemos a Colombia solo con 15 publicaciones. Cabe mencionar que estas investigaciones se abordan desde una perspectiva de responsabilidad social empresarial. Esta información permitió identificar la ausencia de estudios en ciudades intermedias en Latinoamérica, especialmente en pymes con limitación de recursos. Por otra parte, se identificaron los autores más influyentes y los textos más citados. Traemos como ejemplo a Calarguiro 2014, cuyo concepto central de estudio fue la inclusión laboral como ventaja competitiva. El aporte de este pues fundamenta la oportunidad estratégica del cumplimiento de normas de inclusión. Ya no ver la inclusión laboral de personas con discapacidad como algo obligatorio por ley, sino como una estrategia corporativa. También traemos a Jamers 2023, Wong y Archer 2022, quienes hablan del hableísmo, las barreras estructurales. En su estudio hacen un aporte como una base crítica para analizar las resistencias culturales en las empresas frente a la inclusión. En el mapa de concurrencia de palabras claves vemos cómo los clústeres se forman por términos que se relacionan entre sí. En el clúster rojo tenemos la inclusión laboral y derechos humanos, en el clúster verde la educación inclusiva y el diseño universal. En el clúster 3 tenemos la educación médica. Por otra parte, en el acoplamiento bibliográfico, esto permite conocer cómo las comunidades científicas y académicas siguen líneas y enfoques similares. En este caso, el acoplamiento mostró 6 líneas principales que toman un enfoque. Por ejemplo, el clúster rojo toma un enfoque de bienestar organizacional y ventaja competitiva. El clúster verde hace una crítica al hableísmo y a la resistencia organizacional frente a la inclusión. El clúster 3 hace referencia a una línea de inclusión en la educación médica. Como conclusiones del análisis bibliométrico, se ha evidenciado que en los últimos años esta temática se aborda desde una perspectiva netamente organizacional como estrategia corporativa que brinda beneficios y grandes beneficios a las corporaciones o a las empresas que implementan la inclusión. Vamos a hablar de los marcos y la metodología. Empezamos por el marco conceptual. De 10 conceptos fundamentales traemos a colación 4,
como la discapacidad, la inclusión laboral, la Ley 2466 del 2025 y los ajustes razonables. La discapacidad entendida como la interacción entre características personales y barreras sociales según la ONU 2006, la inclusión laboral, el acceso, permanencia y el desarrollo en igualdad de condiciones según la Ley 1618 del 2013. En el marco teórico traemos a colación 5 teorías, entre ellas la teoría crítica de la discapacidad de los autores Anand, Connor y Ferry del 2013. Esta teoría es relevante para el anteproyecto de investigación porque expone cómo el ableísmo opera como estructura de poder institucionalizada, es decir, que a pesar de que hay leyes y normativas que fomentan por medio de beneficios tributarios la inclusión laboral de personas con discapacidad, sigue habiendo una estructura de poder denominada capacitismo que da preferencia a cuerpos y mentes hegemónicos mientras que rechazan a los que no entran en esta hegemonía. La teoría de la autodeterminación por Deci y Ryan 2000, que sostiene que el bienestar depende de satisfacer necesidades de autonomía. Esto hace referencia a qué tan dueño me siento de mis acciones, la competencia, los resultados de mis acciones en comparación con las acciones de los demás y la relación que se puede dar en el entorno laboral con las interacciones sociales con los demás colaboradores y la percepción de pertenencia hacia ellos. En el marco referencial de 9 estudios traemos a colación 4, empezando por Arredondo Gamba del 2022, cuyo estudio titulado Inclusión laboral en el sector textil de Cartago. Este estudio es pertinente porque se aplica en una ciudad intermedia en microempresas del sector textil y es muy similar al contexto empresarial de la ciudad de Buga. Aquí el autor identifica unos hallazgos, que son los empresarios en primera instancia perciben la inclusión laboral como un costo adicional que no presenta ningún beneficio corporativo, pero que estos empresarios a la vez que son o que tienen un acompañamiento técnico en el proceso de implementación de la inclusión y conocen casos de éxito, esta percepción se anula y empieza a surgir una percepción de estrategia corporativa. Por otro lado, el estudio de Aristizábal 2023, el estudio comparativo regional, donde analiza 3 ciudades intermedias de Colombia, identifica que hay patrones comunes en barreras, los cuales son los prejuicios sociales en primer medida, los procesos de selección inadecuados como obstáculo recurrente en la implementación de la inclusión, la importancia de intervenciones contextualizadas según el sector productivo. Para el marco legal tenemos el internacional con el convenio de la OIT en el 83 que hace alusión al acceso a empleo productivo y remunerado. También tenemos la Convención de las Organizaciones de las Naciones Unidas sobre personas con discapacidad en el 2006 que hace alusión al derecho al trabajo en igualdad de condiciones, entornos laborales inclusivos y accesibles en el artículo 27 de esta convención. Por la parte del marco legal nacional tenemos la Constitución Política del 91 que prohíbe la discriminación por discapacidad, la Ley 361 que promueve una cuota de cumplimiento del 2% para empresas con más de 25 empleados, la Ley 1618 y la Ley 2466 del 2025 que promueve cuotas progresivas dependiendo de la cantidad de trabajadores, es decir, un 1% para empresas entre 10 y 49 colaboradores. 3% para empresas con más de 200 trabajadores. Conocer esta información también permite comparar el contexto de la ciudad de Buga y se permiten identificar algunos desafíos, como por ejemplo, el tejido empresarial de la ciudad de Buga está conformado por microempresas, es decir, empresas con menos de 10 trabajadores. En este sentido, solo el 97,16% representa el sector de las microempresas. En este orden de ideas, pues surge la inquietud de si una empresa pequeña, mediana, quisiera por iniciativa propia, ya sea por actuar como agente de cambio o por obtener los beneficios tributarios, quisiera implementar un proceso de inclusión, se pregunta qué referentes hay, qué casos de estudio aplicados a contextos sociales, empresariales, como el contexto de Guadalajara de Buga. Entonces, ahí la pertinencia de este estudio de investigación.
Pasamos con el marco contextual, donde podemos ver la estructura empresarial. Como lo mencioné anteriormente, un 97% está conformado por empresas. El sector más relevante es el de comercio y de servicios, con un 61,15% de representación, y el impacto de la ley estaría solo en 53 empresas, lo que representa un 0,56% de las empresas que superan los 100 trabajadores. Aquí también se puede evidenciar un desafío, que es que las microempresas y las pequeñas empresas de la ciudad de Buga presentan una limitación tanto financiera como de conocimiento, es decir, desconocen la normativa y también sus beneficios. En la metodología, este estudio de investigación se va a realizar bajo la modalidad de monografía, un enfoque mixto, de corte transversal y con un diseño descriptivo. Las fuentes primarias, entrevistas semiestructuradas, grupos focales a empresarios de la ciudad. Fuentes secundarias, tenemos el análisis documental de estudios aplicados a contextos similares, y también informes institucionales. Las técnicas específicas van desde la observación directa, las entrevistas, encuestas semiestructuradas, revisión documental de casos exitosos. Se implementa un cronograma donde el objetivo es equilibrar la carga académica en unos tiempos y a su vez cumplir con los tiempos estipulados en la academia para la revisión del trabajo. Se elabora también un presupuesto aproximado con las actividades que se requieren para elaborar este estudio investigativo. Y como conclusión tenemos que, de acuerdo a la información que hemos visto en la presentación, este tipo de estudios en contextos locales es pertinente debido a que hay muy poca producción científica aplicada a entornos locales o ciudades intermedias como lo es Guadalajara de Buga. En caso tal de que haya empresas que no estén obligadas a cumplir la norma, pero que quieran iniciar con la inclusión laboral de personas con discapacidad, ya sea por el beneficio tributario o porque quieren actuar como agentes de cambio, como lo mencioné anteriormente, no tienen puntos, no tienen referentes, no tienen muchos referentes, no tienen muchos casos de estudio, y el principal objetivo de este trabajo es aportar un conocimiento práctico que pueda ser implementado en estas organizaciones. Muchas gracias.